Ricardo Aguilar Castillo, diputado federal por una zona maravillosa del Estado de México, Jilotepec. El norte del Estado, Adriana. Primero, muchas gracias por esta oportunidad. Soy diputado por el norte del Estado de México. Ricardo, Jilotepec te vio nacer. Ahí me vio nacer un 5 de agosto de 1970. Nací en la cabecera municipal. Mi padre era de la cabecera municipal, mi madre de una comunidad que se llama Magueycitos. Nací hace 52 años, cumpleaños hace apenas unos cuantos días. Jilotepec me vio nacer. Tu madre, Amalia, una mujer de esfuerzo. Mi altar, Adriana. De lucha, una mujer que lo sacó adelante, aún en contra de muchas vicisitudes que tenían las mujeres en su tiempo. Sin duda mi madre es el altar, como siempre lo hemos dicho mis hermanos y yo, porque dedicó su vida prácticamente a sus hijos, quedó viuda muy jovencita y nos sacó adelante. Yo creo que el tema más importante es infundirnos los valores de los que ella hizo, se formó como niña, como mujer, por parte de mis abuelos. Una vez que fallece mi padre, nos vamos a vivir a la casa de mis abuelitos, a la casa de don Pedro Castillo, allá en Magueycitos. Ricardo, las mujeres que son para ti, Renata y Mariana, tus dos hijas. Bueno, son mi adoración. Madre, las mujeres de Jilotepec. Son lo más importante. Además, Renata, y tengo que ser honesto, Renata, mi hija, y Marianita me han hecho un reseteo en mi chip porque hago un valor muy importante al valor que tienen las mujeres, que no es una concesión gratuita. Todo lo que se ha construido en México, en la política, en la administración, en la economía, seguramente se hizo con un sentido patriarcal, pero hoy las mujeres se están recuperando porque no es una concesión, sino se les está reconociendo lo que por legítimo derecho tienen las mujeres. Entonces, un valor importantísimo. Tengo dos hijas y tengo mi madre. Ricardo, tú eres un factor de poder en toda tu tierra. Fuiste de los pocos diputados que ganaron en la elección del 2018. Eres un hombre del PRI de toda la vida. Absolutamente. ¿Cómo ves tu estado? Bueno, soy una parte de mi estado. Toda mi trayectoria la he hecho en el PRI. Antes de la entrevista me decías, ¿priista de toda la vida? Sí. Familiarmente, por tradición, cuando empecé a los 18 años en el PRI fue por convicción. He tenido una trayectoria en mi partido, en todos los ámbitos. He participado desde los cargos más modestos en la administración pública, en el Estado y en la Federación. Y mi Estado lo veo como un Estado potente, un Estado que contribuye y ha contribuido no solo a la formación de la riqueza del país, sino a la formación de instituciones. El Estado siempre ha sido referente para iniciativas, para modelos económicos, ha sido iniciativa para arenas políticas, constantemente por el número de habitantes que somos en nuestro querido Estado de México, pues es la síntesis de la República. Al Estado de México llegan más o menos 1,000 personas diarias, que significa que llegan al Estado de México por oportunidades laborales, académicas, de todo tipo de investigación o de establecimiento de negocios. Llegan 1,000 personas diarias. Significaría que se formaría una pequeña ciudad de 360,000 habitantes a los que hay que prestarle servicios. El Estado de México es potente porque, por su número de habitantes, por sus contratos colectivos, por sus etnias, por sus regiones. ¿Qué te puedo decir de mi Estado de México? Es la síntesis de la República. No por nada el himno de nuestro querido Estado de México: somos mexicanos por patria y también por provincia. Ricardo Aguilar, tu estado, el Estado de México, es un estado maravilloso, complejo, complicado. Por una parte es la zona industrial, por otra parte la zona urbana, pero también la zona rural. Tú naciste en una zona rural. ¿Qué te dicen los campesinos de tu tierra? ¿Qué te dicen ese mundo que no está en esta zona industrial, pero que es parte de este estado maravilloso? Bueno, el Estado de México, además de ser arena política, como te decía, en distintos momentos es, en la parte rural,
la zona decisiva en temas electorales. Pero además, justamente las zonas rurales en donde están asentados nuestros orígenes prehispánicos. Acuérdate que la ubicación de nuestras 5 etnias están ubicados allá en el norte, en Jilotepec, la parte otomí, Mazahua en la parte de Atlacomulco hasta Villa Victoria o Villa de Allende, Matlacinca en la zona de Toluca, la zona Tlahuica allá colindando con el estado de Morelos y la zona Náhuatl en nuestras grandes y maravillosas pirámides del Sol y la Luna. Es decir, el Estado de México es potente en todos sentidos, históricamente, electoralmente y algo muy importante, la aportación que tiene a la riqueza nacional. Es la segunda entidad que más aporta riqueza en términos del PIB a nuestro país. Entonces, es una entidad potente que se puede entender muy fácil, pues somos 17 millones de personas, tenemos la planta productiva más importante del país, la plantilla de maestros y alumnos más grande de todo México, tenemos el mayor número de contratos colectivos de trabajo y además es un lugar propicio para invertir. Te decía hace un rato que llegan 1,000 personas cada día acá al Estado de México. Por eso es un reto tan importante en nuestro querido Estado de México, quienes hemos nacido, crecido. A mi Estado de México le debo todo, le debo mi educación, le debo mi formación, le debo mi familia, los valores importantes que me ha dado mi madre, mi familia. Bueno, pues al Estado de México hay que regresarle con aportaciones. Por eso me gustó la expresión de si somos un factor de poder. Por supuesto que lo somos, porque hemos contribuido desde distintas trincheras a que el Estado de México vaya en una ruta correcta. He tenido la oportunidad, como te decía, de estar desde las instancias municipales, de estar en la administración pública, tener la oportunidad de portar un cargo de elección popular en las cámaras local y federal y en la administración pública. Entonces el Estado de México es la síntesis de la República y por eso es tan importante. Ricardo, el desarrollo económico en el Estado, porque siempre se ha visto que el PRI va más enfocado a las políticas en las zonas urbanas, no en el campo, no en la industria, no se habla en el PRI de los empresarios. Tal parece que ahora hablar de la iniciativa privada es como, no es popular. ¿Tú qué piensas? El PRI tiene que estar en contacto con los empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios en todas las áreas del desarrollo económico, del sector primario. El Estado de México es potente porque el Estado de México tiene una contribución muy importante en los 3 áreas del desarrollo económico. Es más, gran parte de la producción agroalimentaria se da también en el Estado de México. Nada más para ponerte un ejemplo, el Estado de México produce en 600,000 hectáreas de maíz, produce 2 millones de toneladas de granos de maíz. Y solo en 6,000 hectáreas de flor produce en valor la misma cantidad de recursos. Es decir, esa es la potencia que tiene el Estado de México. Recientemente me reuní con los empresarios del Valle de México, de la zona de Naucalpan, Tlalnepantla. Tienen preocupaciones importantes, sobre todo en términos de seguridad para la apertura de negocios, coordinación entre los municipios y el Estado para la apertura de negocios. O sea, es lamentable y lo tengo que decir con un sentido autocrítico. Ha habido avances en simplificación para la apertura de negocios, pero lo que los empresarios quieren es que haya una coordinación entre la autoridad municipal y el Estado para que sea mucho más fácil a través de ventanillas únicas para el establecimiento de nuevos negocios. El valor de la tierra es un tema muy importante que los empresarios tienen preocupación porque de repente se especula con el valor de la tierra y es difícil la apertura de negocios. El PRI tiene que ser un aliado de los empresarios, tiene que estar en permanente comunicación porque lo único que generan es empleo, generan riqueza y lo único que están pidiendo de una autoridad es que se pongan en sus zapatos, que arriesgan capital, arriesgan toda su trayectoria y obviamente lo que piden de los municipios y del Estado es que se les facilite la forma para aperturar negocios. El Estado de México siempre ha tenido tradición de ser solidario con los empresarios. No por nada tiene constituido un área específica para el fomento de parques industriales en distintos lugares de nuestro estado. Todavía hay disposición de tierra, de espacios
hay que generar infraestructura, hay que ver la disposición de agua para seleccionar qué tipo de empresas se establecen en nuestro estado. Pero a pregunta expresa de lo que tú me dices, el PRI tiene que estar más aliado con los empresarios de nuestro Estado de México y del país. La planta productiva es nacional, la que se establece en el Estado de México. Ricardo, has sido diputado, presidente municipal de Jilotepec, diputado local, diputado federal 2 veces o 3 veces. Eres priista convencido. Has externado tu decisión de ser candidato del PRI para el Estado de México. Los tiempos son complicados, son difíciles. Has sido respetuoso, siempre cuidadoso. ¿Cómo ves el panorama de estas elecciones que se aproximan y que además para Moreno es la joya de la corona? No hay ninguna elección igual. Todas las elecciones son distintas. He tenido la oportunidad de participar como candidato, como coordinador de campañas, muchas, y también como dirigente en los 3 órdenes. He sido presidente del PRI de allá de Jilotepec, presidente del PRI del Estado, y he sido en 2 ocasiones secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, y siempre he tenido como experiencia el señalar con toda claridad que ninguna elección es igual a la otra. Hay que reinventarse en cada proceso electoral. Está ya en vísperas, no habrá plazo que no llegue, y el próximo año se renueva la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, se renueva el gobernador, pues. Y efectivamente he manifestado una aspiración. Ahora tengo que ser muy cuidadoso en los términos que se ocupan para no incurrir en violaciones a la ley. Hoy no se puede señalar de candidaturas o de precandidaturas. He manifestado una intención. Un político aspira a ejercer el poder en distintas áreas, desde el Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, y veo un panorama así complejo, no imposible, porque ya hemos estado en esta circunstancia en otro momento. Es más, en otro tiempo ya han despedido al PRI y siempre nos hemos podido recuperar. La fórmula es muy sencilla. Hay que ser respetuosos, como tú lo dices. Viene el tiempo, finales de año se decidirá. Y bueno, yo lo que sí puedo observar es que hay un grupo de mujeres y hombres muy profesionales en la política que saben, además, que las decisiones que tome el partido tienen que ser respetadas. A través de tu programa les quiero comentar, pongo el dedo en la llaga, así se llama el programa, se tiene que ser totalmente profesional para participar en esta actividad. Si yo he sido beneficiado en otros momentos para competir en un cargo de elección popular, ahora tengo que estar dispuesto, si a mí me toca, hacer el mejor papel, no defraudar a la militancia y menos a los mexiquenses, pero si le toca a otra persona tener la madurez suficiente en un proyecto que es muy grande. En una elección como el Estado de México habrá un candidato, habrá una candidata, habrá quien coordine la campaña, habrá quien coordine las estructuras electorales, las estructuras de activismo, el programa de campaña permanente sin candidato, todo lo que implica una campaña tan importante. Todos los priistas, todas las priistas, tenemos que estar dispuestos a hacer la tarea que nos encomiende el partido, porque además, Adriana, por el más elemental criterio aritmético, solo una persona puede ser. Y te lo pongo más esquemático. Si pudiéramos hablar, cada 100 años solo pueden ser 15 personas. Entonces, solo 15 personas tendrán la oportunidad de gobernar nuestro estado. Entonces, no hay victorias ni derrotas para siempre. Entonces, el PRI tiene que prepararse desde ahora, y todos los partidos lo están haciendo, para competir con dignidad, sin denostar. La gente está harta de convertir las elecciones en una arena denigrante de dimes y diretes. La gente espera propuestas, espera sensatez, espera que todos quienes participen de distintos partidos tengan el mínimo respeto a las personas que participan y sobre todo tengan el mínimo respeto a la gente que está esperando soluciones a sus problemas cotidianos, Adriana.
La pregunta no es quiero ser gobernador o quieren ser gobernador, no, es para qué quiero ser gobernador. Y eso se traduce en la vida cotidiana. Quienes hemos sido presidentes municipales, sabemos que la gente pide cosas sencillas, pero importantes. Es decir, a la gente hay que resolver el problema de agua, el problema de los caminos, que las carreteras estén en buenas condiciones, que el drenaje funcione, que los parques estén limpios, que la hierba esté cortada en los camellones, la vida cotidiana de la gente. Eso es, para eso se quiere ser gobernador de un estado. Ricardo, hablas de sensatez, hablas de madurez, hablas de los posibles egoísmos. ¿Está preparado el PRI para enfrentar este proceso, primero interno, luego con una alianza y luego para hacer o gobernar el Estado de México sin egoísmos y sin tantas cosas que perturban y corrompen a la política? Absolutamente estamos preparados. Fíjate que he observado durante mucho tiempo a las mujeres y hombres que participan en este momento y todos tenemos que hacer un llamado de sensatez. Y la sensatez es un buen juicio para tomar buenas decisiones. Y más nos vale que así sea. Porque además observo a mujeres y hombres absolutamente profesionales y preparados para entender que el PRI tomará decisiones. Y las decisiones en el Estado de México no ha sido nunca una excepción. El Estado de México siempre ha tomado decisiones muy prudentes y veo un ambiente favorable pues para llegar unidos. La unidad no se construye solo por decreto, es decir, vamos a estar unidos. Siempre he antepuesto a la unidad una palabra muy importante que es la inclusión. Y la inclusión significa llamar a todos, llamar a todas y ponerles una tarea específica en un proyecto. Si nosotros logramos que todos tengamos una tarea de participación activa, estoy absolutamente seguro que vamos a construir la unidad, vamos a construir esa unidad para participar y competir con mucha fuerza. Es decir, estoy seguro que vamos a salir unidos, fortalecidos a ese objetivo. Diputado Ricardo Aguilar, ¿qué es ser un político profesional? ¿Usted es un político profesional? ¿Se puede ambicionar un cargo público sin egoísmos, como le pregunté anteriormente? ¿Está usted preparado? Absolutamente, Adriana. Estoy preparado porque me he definido siempre un político profesional. Si lo vamos de manera cotidiana, un profesional es quien ejerce una actividad de manera sensata y con un fin específico. Es un jugador profesional, un profesional de la medicina, un profesional de los negocios. También es un político profesional quien, aún en condiciones adversas, como decía Weber, aún en condiciones abyectas, el PRI, en el caso del Estado de México y en lo personal, siempre me ha dado oportunidades. ¿Por qué no tendría que ser profesional ahora? Es decir, estoy preparado para ser sensato, para, además, recibir la responsabilidad, pero también entender que le puede tocar a otra persona. Es decir, yo como político profesional siempre he participado en esta actividad y tengo que entender que en esas reglas juego y en esas reglas tenemos que seguir trabajando porque el PRI toma sus decisiones específicas. Ricardo, las condiciones en este momento están en juego. Apenas se está formando una alianza. Hay mujeres participando como nunca antes habían participado las mujeres y además en lucha por una candidatura para ser gobernadoras. Usted ha hablado anteriormente de su apoyo, de su respeto y admiración a las mujeres. Si la candidata de esta alianza o el candidato, pero quiero referirme a las mujeres, fuera una mujer, ¿el Estado de México está preparado para apoyar a una mujer? Absolutamente preparado. Es decir, estoy convencido además. Estoy convencido porque he observado la trayectoria de compañeras
de priistas y no priistas, porque hoy veo que varios partidos están impulsando a mujeres y estoy convencido, no solo estoy convencido, yo apoyaría la decisión que tome mi partido en caso de que recaiga en una mujer, inmediatamente estaría dispuesto a realizar la tarea que me corresponde. Es una incongruencia pensarlo de otra manera, absolutamente. Es más, hoy veo que algunos partidos ya adelantaron su decisión. Si el partido tomara la decisión que fuera una compañera, soy el primer convencido de que tenemos mujeres muy valiosas en nuestro partido y en el Estado de México que lo harán, competirán con una gran dignidad y estoy seguro que harán un papel extraordinario si así decide el partido y así decide la gente, de que una mujer sea la próxima gobernadora de nuestro querido Estado de México. Diputado, ¿no está sobrevalorada la alianza? Gobierna actualmente el Estado de México el PRI. ¿Por qué tendrían que necesitar una alianza? Bueno, aritméticamente los números están claros, es decir, también hay que ser sensatos, hablando de sensatez, y también ser lo suficientemente honrados hacia el interior. El PRI no tiene la composición geográfica política que tenía antes. La alianza que se dio en el año pasado resultó ser una alianza potente que aritméticamente fue importante. Tan importante fue que se logró romper la mayoría calificada para que se hagan reformas constitucionales. No se trata de estar en contra de las iniciativas que tiene el presidente, pero lo más importante no es que esté sobrevaluada. El PRI se tiene que preparar para competir aún yendo solo. Lo mismo tiene que hacer el PAN, lo mismo tiene que hacer el PRD. Una vez que se llegue a la negociación para formar una coalición electoral, se ponen los activos sobre la mesa y se logra un acuerdo. Pero todos los partidos políticos, Adriana, tienen que estar preparados para competir como si fueran solos en este instante, porque el tiempo para formar coaliciones es más adelante y si hay un acuerdo entre todos los partidos políticos, pues sí se constituye en una alianza potente, porque hay votos muy claros en zonas específicas para un partido político y el PRI ha conservado un número importante, solo aritméticamente te pongo, el PRI debe tener alrededor, el último dato electoral, 1.800.000 votos, el PAN alrededor de 900.000 y otros partidos aportarán 200 o 300.000 votos. Si tú sumas estos números aritméticamente dirías, pues es muy grande. Pensando en que haya altas y bajas, sí la alianza se constituye en una posibilidad electoral potente, pero también en política puede no darse. Entonces, el PRI no podrá depender o no puede depender del desarrollo de una alianza porque eventualmente puede no darse. En este momento hay una alianza legislativa que continúa, pero la alianza electoral, lo deseable es que se forme, teniendo acuerdos, dando lugar a los partidos políticos de acuerdo a su aportación electoral y poniéndose de acuerdo, que no solo se constituya nada más en una alianza electoral, Adriana. Lo importante, lo deseable sería en el caso del Estado de México es que además de obtener el resultado deseado de ganar la gubernatura, pues haya en el futuro un gobierno de coalición donde todos participen, no solo participen, sino también se integre una plataforma y un plan de gobierno que incluya todas las aportaciones de todos los partidos políticos, pues para que realmente el resultado no solo quede en el simple hecho de ganar una elección, sino que se traduzcan los programas de acción de los partidos políticos participantes en un programa de gobierno para hacer algo distinto. Es decir, no estoy criticando al actual gobierno diciendo que hay que mejorar. Hay que mejorar la seguridad pública, hay que mejorar el transporte, hay que tener en mejores condiciones las carreteras, hay que impulsar el desarrollo agropecuario en todos los ámbitos, el comercio, todas las actividades económicas, mejorar los servicios de salud tan importantes que están, mejorar los servicios educativos y sus instalaciones. Es decir, la administración pública de un estado es tan amplia, la del Estado de México, que prácticamente te puedo decir que es un país. Y por eso la coalición no está sobrevalorada. Me parece que sí puede dar una potencia electoral más fuerte, pero en este instante yo hago un llamado. Yo fui dirigente del PRI en el Estado de México y lo primero que tienen que hacer sus respectivas dirigencias es tener
muy bien estructurados sus comités municipales, sus consejos políticos, sus estructuras de activismo, de movilización, para que una vez que se sienten en la mesa, digan, estos son mis activos, esta es mi organización, y entonces vamos a ponernos ahora en un acuerdo no solo electoral, sino en un acuerdo programático. ¿Por qué la gente, los ciudadanos y ciudadanas del Estado de México tendrían que votar por el PRI? Muchos partidos han abandonado las causas de la gente, ya no son intermediarios. La gente ha cambiado, la ciudadanía ha cambiado la manera de comunicarse. Ya no necesitan al político para manifestarse, para poder decir esto es lo que necesito, esta es la propuesta que deseo. ¿Por qué tendrían que votar por el PRI? Bueno, la forma actual del diseño en cualquier lugar del mundo es la existencia de un gobierno, de poderes legislativos y poder ejecutivo. ¿Qué tendría que hacer el PRI? Interpretar más el sentir de la sociedad, es decir, potenciar más la participación ciudadana, porque ahí hay un enorme semillero de iniciativas. Contrario a quien hoy piensa que todo tiene que hacer el Estado, desde mi punto de vista, me parece que no solo en temas económicos, sino en temas de carácter social, se tiene que valorar más aún la iniciativa social en todos los ámbitos. Y por eso yo creo que el PRI es el partido que tiene el mejor concepto del valor del Estado, haciendo una interpretación moderna del papel del Estado, en donde hay así una rectoría del Estado, pero con una participación amplia de la sociedad en todos los órdenes. El PRI tiene que cambiar en muchas formas de actuar, y creo que una muy importante de hacerlo es darle mayor iniciativa a la sociedad en todos los ámbitos, a los grupos diversos, a los empresarios, a las personas que se dedican a atender causas específicas, a personas con discapacidad, a adultos mayores, etc. Yo creo que ahí está un semillero muy importante para generar nuevas iniciativas, para no hacer lo mismo de siempre, porque hay que reconocerlo, Adriana. La gente nos ve con ojos de desconfianza, nos ve como un partido corrupto, convenenciero, que solo acudimos a la gente cuando necesitamos su voto, que no regresamos después de que estamos en las campañas, que no nos ponemos en los zapatos de la gente. Hay un llamado de atención fuerte, pero te puedo asegurar que hay muchas mujeres y hombres priistas que están interpretando ese sentir de la sociedad que ya no aguanta más, y que por eso pues ya no solo está haciendo a un lado a los partidos tradicionales, sino ya ninguno le parece suficiente, y por eso toma la iniciativa, incluso en cosas que le deberían tocar al Estado, como la seguridad pública, formar autodefensas, formar una serie de organizaciones. Pues es que hay un hartazgo, y me parece que el PRI tiene a las mujeres y hombres preparados de una nueva generación que puedan retomar los valores que le dieron permanencia durante mucho tiempo. Morena acaba de pasar un proceso interno. Bueno, fue una consulta. Definió ya a la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez. Horacio Duarte, el senador Higinio Martínez, decidieron hacerse a un lado. Les llevan una delantera. Tienen el gobierno federal apoyándolos. ¿Cómo se siente el PRI ante esto? Cada partido tiene sus propios métodos. El PRI nunca está a expensas de los tiempos de otro partido político. El PRI no está condicionado a los tiempos que tenga Morena o cualquier otro partido. Ellos tomaron su decisión, su método para elegir, digamos, a alguien que encaminará en este momento los esfuerzos de un partido político. Tampoco se le puede denominar candidato porque además no está permitido. Ellos decidieron que... Bueno, ¿quién va a llevar las bases territoriales? Bueno, ahí lleva el trabajo de Morena, ¿verdad? El PRI tendrá que hacer lo propio en su momento. No estoy seguro de que sea el método más adecuado, pero ellos tienen sus propias circunstancias. El PRI,
tendrá que prepararse para competir más adelante. Y ya te lo he dicho, llamando y convocando a todas las personas, respetando las legítimas aspiraciones. Hoy se mencionan nombres en el PRI, pueden surgir otros más, ¿por qué no? No hemos tomado la decisión, pero estoy convencido y quiero dar mi voto de confianza, desde luego por lo que tú dices que tiene el gobierno. El presidente se ha autodefinido como un demócrata y por lo tanto yo estoy seguro que él, como en todos los momentos, deberá respetar la voluntad del pueblo al que él siempre ha hecho mención. Confío en que así será, confío en que las instituciones del Estado de México y las nacionales sean las garantes de respetar la voluntad de la gente y no tendría por qué ser de otra manera. Yo estoy seguro que con esos valores democráticos que se ostentan por lo pronto en el presidente de la República, yo estoy seguro que hará valer su honor, su palabra, como lo ha dicho, para que el Estado de México lleve unas elecciones tranquilas y que los mexiquenses decidamos el rumbo del Estado que queremos. Está en juego dos rumbos. Yo no vengo aquí a dar un sermón de si un modelo está bien o está mal. Si hoy nosotros estamos diciendo que no es el rumbo que queremos, bueno, pues entonces trabajemos electoralmente para dar el rumbo que el PRI quiere o una coalición quiere. Ellos tienen una visión de Estado, tienen una visión distinta a la que nosotros tenemos. Si a nosotros y a la mayoría de la gente que ya está, digamos, cuestionando ese modelo, bueno, pues convenzamos a la población de que no es el modelo adecuado y que nosotros tenemos una propuesta mucho más clara para nuestro Estado y para nuestro país. Está en juego la viabilidad del partido, Adriana, te lo digo con toda claridad. Está la permanencia del partido, el rumbo de nuestro Estado de México y el rumbo del país. Lo que se juega en el Estado de México es el futuro del país, nada más ni nada menos. El próximo año habrá elecciones en 2 estados del país, en Coahuila, allá en el norte, y acá en nuestro Estado de México. No quiero hacer ninguna cooperación, todas las entidades son importantes, pero el Estado de México se cuece aparte. Y aquí creo que el partido tendrá que ponderar el valor mayor, y creo que el valor mayor está por el número de habitantes, por la aportación que tiene nuestro Estado, por lo que representa el gran Estado de México. Habrá de valorarse quién, con las agallas, con la preparación, con el conocimiento de nuestro Estado, vaya a encabezar este proyecto tan importante. Y no se trata de egos, no, hombre. Ojalá y eso se tratara de eso. Yo estoy desposeído de esas ambiciones momentáneas. Me mueve más que Renata y toda su generación, que Marianita y toda su generación tengan oportunidades. ¿Qué les vamos a dejar? Entonces, yo siempre he antepuesto el interés de mi Estado a cualquier proyecto, por legítimo que sea. Y eso deberíamos de hacer absolutamente todos. Ahora, el pragmatismo, en el pragmatismo político, la venganza y la lucha del poder es histórico, es sanguinario. Se mueven ambiciones, se mueven pasiones. ¿Están preparados? Es la condición humana. Es condición humana, así como existe el bien, existe el mal. Y ahora, como nunca, pues ya se ha visto que en el esquema de la lucha por el poder, ahí va toda la carga. Bueno, esperemos que prevalezca la armonía y los buenos valores. Tampoco puedo, y qué buena pregunta me haces, porque es una pregunta inteligente la tuya, porque lo de menos sería ser reactivos a este tipo de conductas. Lo que la gente está esperando es que actuemos dentro de la ley, que actuemos con sensatez, que tengamos una buena lid. A ver, para el PRI tan importante es ganar como la forma de llegar al triunfo. Y yo estoy absolutamente convencido que la forma, por las buenas, todo en la vida funciona mejor. Entonces, el PRI quiere ganar en buena lid, quiere ganar a la buena, respetando la ley y respetando al adversario, por equivocado que esté. Nosotros tenemos que tener firme nuestra idea de que el objetivo es que el Estado vaya bien, que se respeten las instituciones. Tenemos que crecer el valor de las instituciones, porque no importa que llegue un partido u otro, el Estado tiene que funcionar. Y eso funciona cuando fortalecemos instituciones, cuando no minamos su existencia. Entonces,
Cuando tú hablabas de la participación ciudadana en todos los ámbitos, hay que crear órganos autónomos, hay que darle mayor participación a la sociedad, hay que fortalecer la Comisión de Derechos Humanos, a las universidades, hay que fortalecer las áreas de investigación que tengan recursos, no tenerlas dobladas con un presupuesto que no permite ni siquiera mantener el área administrativa de áreas tan importantes de investigación. Ahí radica el fortalecer lo institucional para que independientemente del partido que llegue, el Estado funcione, el Estado camine, el engranaje funcione. Como en otras democracias, puede llegar el Partido Republicano, puede llegar el Partido Demócrata, o los partidos europeos, y la maquinaria funciona. Entonces, por eso es tan importante que hagamos a un lado esas prácticas de denostación. Ya te lo he dicho, yo en diferentes momentos, Adriana, he estado en campañas. Antes se utilizaban los pasquines, boletines escritos abajo de las puertas de las casas en las zonas rurales. Hoy son las redes sociales. Y todo lo que surge en las redes sociales, la gente a veces lo compra como verdad y no es la realidad. Entonces, sí siempre estará la tentación de los políticos, de los seres humanos, a utilizar todas esas herramientas de denostación y de ataque a las personas. Ojalá que sean los menos y que el afán democrático de este gobierno se cumpla respetando a las instituciones, pero sobre todo respetando la voluntad del pueblo, de la que tanto se habla en todos los días, y que sería importante que se haga no denostando, como también utilizan tribunas o medios de comunicación o foros para denostar al adversario. No somos enemigos, somos adversarios. Y al final de cuentas no hay esa clasificación de ricos, pobres, fifís, no fifís. Todos somos mexicanos y tenemos la obligación de darles mejores condiciones hacia el futuro. Ese es mi punto de vista. Esto que acaba de decir es muy importante. No hay diferencias, no hay segmentos. El discurso de primero los pobres, ¿qué le dice cuando hay tantos jóvenes de clase media que tienen aspiraciones? Primero los mexicanos, deberíamos ser todos. Sí es importante que acortemos la brecha entre quien menos tiene y quienes tienen más. Y eso se genera a través de abrir oportunidades, abrir espacios de participación a los jóvenes, darles mejores herramientas educativas. Esa es la única forma. La brecha económica se cierra en la medida en la que preparamos más a los jóvenes, que tengan más oportunidades, que no minemos su capacidad creativa. Estamos minando su capacidad creativa cuando le damos un recurso que a lo mejor les sirve en el momento para satisfacer algunas necesidades que también los jóvenes tienen, ¿verdad? Pero yo creo que se le tienen que dar herramientas para que ellos sean emprendedores, para que sean creativos y que también no compren jóvenes. No hay atajos en la vida. No hay atajos, ¿eh? La vida hay que enfrentarla. Hay que ir a veces te venden fórmulas mágicas y eso lo hacen muchos influencers y personas que vemos en las redes y tal, en donde te venden el mundo mágico. El mundo mágico lo construyes a través de tu esfuerzo. Hay muchas oportunidades educativas, pero ese es yo creo que es la fórmula en la que se tiene que acercar las brechas entre personas más. Es más, hasta puede ser un elemento discriminatorio pensar que solo los pobres y los otros no. Vámonos mejor apoyando entre todos los mexicanos, porque también el empresario pone en riesgo su patrimonio, su esfuerzo de muchas generaciones. Tener mayores controles, y se habla mucho de este tema de desvío de recursos o de tal cosa, pues más controles, pero no minar la capacidad creativa de jóvenes, pero también de empresarios, personas que quieren poner nuevas empresas, nuevas fuentes de trabajo. Démosle herramientas laborales a los jóvenes, herramientas educativas, para que esa brecha se haga más corta. Además, si tú me hicieras una comparación de cuando fui niño, te hago una retrospectiva, tú conoces Jilotepec. Hace 45 años, 46 años, que yo tengo memoria, no había agua potable, no había luz, no conocíamos la televisión, no había caminos.
Era la realidad de todos los niños. Siempre que platico estas cosas, no lo hago con un afán nostálgico o lagrimero, no. Era la realidad de todos los niños de ese lugar. Y hoy veo que tenemos agua potable, que tenemos luz, que hemos avanzado en caminos, que nos falta mucho por hacer porque no hay recursos, pero entonces, claro que se puede. Nosotros estábamos en una escuela rural, toda la escuela la hicimos en escuelas públicas, hoy hay mayores oportunidades para los jóvenes. Entonces, pues primero los pobres sí, en términos de dar oportunidades, pero no dádivas asistenciales o con fines electorales, sino más bien herramientas para que puedan salir de ese lugar en el que hay miles o millones de personas. Diputado Ricardo Aguilar, el tema de la seguridad, el tema de la violencia contra las mujeres. Es terrible todos los días escuchar que una niña ha sido violada, que una joven la despidieron de un trabajo por estar embarazada, que una mujer fue golpeada por un esposo. ¿Qué van a hacer en el Estado de México para el tema de la seguridad? ¿Es posible que las mujeres nos sintamos tranquilas, seguras, caminando en las calles del Estado de México? Divido la respuesta en dos partes. La seguridad en términos generales es un tema que se tiene que analizar. No se puede analizar con discursos. La seguridad es estrategia y son temas. Pero yo quisiera hablar de la seguridad de las mujeres. Es decir, eso, si la violencia no es permitida en cualquier lugar, menos aquella que se ejerce contra las mujeres. Es utilizado en campañas, en distintos momentos por diputados, presidentes municipales, como un discurso solo para ganar adeptos, cuando hoy vemos que esas ofertas que hacemos en las campañas no las traducimos en leyes, en instituciones o en políticas públicas de apoyo a las mujeres. En el Estado de México hay toda una política de apoyo a las mujeres que no cumple toda la totalidad, pero es importante que las instituciones de procuración de justicia, las de impartición de justicia y toda la institución del Estado se vuelque en generar políticas de apoyo a las mujeres. Es inadmisible que todavía en este año 2022 no tenga una remuneración igual a trabajo igual a las mujeres. Es increíble que no tengamos transporte dedicado a las mujeres y que no se vigile todos los días mujeres trabajadoras, madres solteras o madres de familia, se ven violentadas en distintas zonas de esta urbe, porque no se suben al transporte colectivo no sabiendo si van a regresar a sus hogares. Por lo tanto, se tiene que hacer toda una reingeniería de la administración pública para insertar de manera transversal en todas las áreas económicas, de seguridad pública, de procuración de justicia, de impartición de justicia, políticas públicas decididas a terminar con estos actos en contra de las mujeres de nuestro querido Estado de México y del país. Pues, para eso se requieren recursos, para eso se requiere una coordinación muy estrecha, porque además todo lo que fue creado fue visto por ojos de hombres. Entonces, ahora tenemos que crear instituciones y además algo muy importante que todos los días me dice Renata. Para que haya un cambio específico en las políticas públicas, nosotros tenemos que participar dentro de la administración pública, dentro de las decisiones que tome el Estado, sea en el Poder Legislativo, sea en el Poder Ejecutivo, sea en los órganos autónomos, y por eso hay que crear toda una política dirigida no solo en programas específicos, sino en todos los órdenes de la vida pública y privada aún también de nuestro Estado. Ricardo Aguilar, si usted fuera el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, ¿sería un aliado de las mujeres para acabar con esta terrible violencia hacia nosotras? Pero también le quiero hacer esta pregunta. Si usted no fuera el candidato y la candidata fuera una mujer, ¿sería usted también un aliado de las mujeres? Absolutamente. Aliado permanente de las mujeres, porque estoy convencido, no lo hago ni siquiera por un tema de pose. Ya te lo dije, soy un político profesional, pero además estoy convencido que a las mujeres les tenemos que dar el lugar que les corresponde.
no es ni siquiera una ganancia gratuita. A las mujeres les corresponden los espacios a los que por número e influencia tienen legítimo derecho. Y si no fuera, igualmente, con la misma contundencia te lo digo, no tengas duda, yo estoy absolutamente convencido de que a las mujeres se les tiene que reconocer los espacios que les corresponden. Entonces no tengas duda, tengan confianza en esta posibilidad, siendo o no siendo quien encabece este proyecto, Adriana. Tú has tenido la oportunidad de conocerme en distintas pláticas y estoy claro que a las mujeres se les tiene que entregar los espacios que durante mucho tiempo se les negaron. Y por lo tanto, si le toca a una mujer que encabece el proyecto del Estado de México, yo seré el primero en estar apoyándole, contribuyendo con mis ideas, pero también haciéndole llegar ideas de muchas mujeres, de experiencias muy importantes en México y en el mundo, que podemos traducir en nuevas políticas públicas, en nuevas leyes, para que realmente las mujeres tomen el protagonismo que les corresponde. Entonces, no tengas duda. Diputado, ¿cuáles son los tiempos estatutarios y legales para la definición del candidato o candidata al gobierno del Estado de México? Bueno, el INE, a reserva de que pueda tener alguna duda, pero la corregiré, no es tanto. El INE ha señalado que será en octubre, cuando cada partido político le notifique. Como se trata de 2 elecciones, Adriana, le tendrá que decir al INE en dónde irá mujer, en dónde irá hombre. Ese es el primer tiempo. Más adelante, el próximo año, cuando inicie el proceso electoral, en enero, hay tiempos legales. Hay dos calendarios. El legal empieza en enero, con la primera sesión del Instituto Electoral del Estado de México, y ahí hay tiempos específicos para que en enero los partidos políticos digan si van en coalición o van solos. Entonces, pues, este es mi candidato, vamos juntos. Los tiempos estatutarios son un poquito antes. O sea, el partido tiene que elegir el método, tiene que pedir permiso, si se puede valer la palabra, a los consejeros de cada partido para que puedan formar coaliciones o iniciar pláticas para formar una coalición electoral. Y una vez que los partidos políticos en sus respectivos consejos autorizan que se firme una coalición, si así se conviene, bueno, se firma la coalición y será la que se inscriba. Hay que inscribir la coalición, la candidata o candidato que va a formar la coalición, la plataforma electoral que se va a impulsar y, bueno, toda una serie de términos electorales. En síntesis, Adriana, este año empieza en el mes de octubre, ya se empieza a decantar todo. Iremos observando cuáles son las decisiones que va tomando cada partido. O sea, octubre, noviembre, diciembre, ya de ahí en adelante ya no para. Cada partido tendrá decisiones. La autoridad electoral requerirá también decisiones de los partidos políticos o coaliciones. Y ojalá que haya voluntad de los partidos políticos y si no, cada partido tendrá que estar preparado para postular su candidato y competir en las condiciones que así se decidan. Muchas gracias, diputado Ricardo Aguilar, por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga. No, hombre, muchas gracias a ti, Adriana. Gracias. Te aprecio mucho la oportunidad. Muchísimas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. La educación. Usted fue una niña que tuvo oportunidad de estudiar música, querer ser científica. Tenemos un gran problema en la educación en México. Los jóvenes no tienen esa posibilidad de estudiar en universidades que les provea de innovación, de tecnología. Muchas veces esas carreras tienen que irse al extranjero y ahora pues ni siquiera tienen oportunidad de tener becas. ¿Qué cambiaría Beatriz Paredes si llegara a ser candidata a la presidencia y presidenta de este país? ¿En materia educativa? En materia educativa, primero garantizaría que hubiera un mayor número de escuelas de tiempo completo, para que las madres trabajadoras, para que las familias de escasos recursos tuvieran la certidumbre de que su hijito o hijita va a la escuela y ahí reciben alimentación suficiente y nutritiva para que sean buenos estudiantes y ellos alcancen
a desarrollar su jornada de trabajo sin la angustia de quien recoge a sus niños. Segundo, garantizaría el que hubiese una buena enseñanza de las materias esenciales en toda la historia del proceso educativo. Una buena enseñanza de matemáticas y una buena enseñanza de gramática, aprender a hablar, aprender a leer y tener comprensión de lectura. Garantizaría que hubiera un programa intensivo de educación física para que podamos, con una disciplina deportiva, combatir la obesidad, que es uno de los problemas más graves para la infancia mexicana. Tal vez pensaría, discutiéndolo con maestros y con expertos, que el ciclo básico fuera de 10 años, para que en el ciclo básico, cuando los niños y las niñas tengan su certificado de ciclo básico, ya hayan cubierto primaria y secundaria, y eso empuje la instrucción hacia arriba.